Bendiciones, bienvenidos para todos. Hoy es jueves de lectura. Qué bendición, ¿no? Cada 8 días estamos aquí en nuestro jueves de lectura. Es fascinante, ya llevamos 10 semanas sin parar, consecutivas, leyendo este libro llamado Corazón de Adorador, un libro que el Señor me ha permitido escribir, donde condenso más de 30 años de experiencia como adorador, como formador de adoradores, pero también como pastor y teólogo. Y el Señor nos ha bendecido con escribir este libro Corazón de Adorador. En total, hasta la fecha, porque el Señor no nos permite detenernos, ya hemos escrito 8 y estamos en proceso de seguir escribiendo más. Lo que el Señor nos vaya regalando, ahí vamos escribiendo. Dentro de estos 8 hay una novela extraordinaria, ¿no? Una novela muy bonita, una novela de ficción que deja un mensaje extraordinario de principios y de valores en la familia. Bienvenido, recuerde que usted puede tomar su material, tenga listo su material, su libreta de apuntes, su Biblia, esté listo. Escríbenos a nuestro chat de WhatsApp, ingrese a nuevas personas, invítelas a nuestro jueves de lectura. Oremos, démosle gracias al Señor. Hoy estamos en el capítulo 5 del libro. Y el título del capítulo 5 es 20 razones. Estaremos viendo hoy la primera parte de estas 20 razones del por qué somos adoradores. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu bondad, por tu infinita misericordia. Señor, gracias porque nos permites una vez más estar aquí estudiando este libro que condensa muchas experiencias como adorador, y muchas experiencias que para otros van a ser útiles en sus ministerios. En el nombre de Jesús te pedimos que abras nuestro entendimiento y que derrames tu sabiduría. En tu nombre, Señor, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Muy bien, corazón de adorador. Estamos hoy con el capítulo 5, 20 razones. Capítulo 5, primera parte. Tome ahí sus apuntes y vamos a comenzar a leer este maravilloso libro. Dice, así como somos seres humanos las 24 horas, también lo debemos ser como adoradores. Nuestra adoración no debe ser ocasional, sino permanente. No debe estar sujeta a las circunstancias. Mire, así como usted es un ser humano las 24/7, también Dios nos creó para ser adoradores 24/7. La adoración en el hombre es algo que no está sujeta a cambios o a circunstancias, ¿no? Si eso fuera así, entonces Dios nos hubiera creado sin la capacidad de hablar, sin cuerdas bucales que nos dan la capacidad de poder cantar, de poder alabarle, sin la capacidad de levantar las manos. Hay algo en nuestro hombro que se llama el manguito rotador. Dios lo colocó ahí para que podamos tener la capacidad de levantar las manos, alabarle, exaltarle. Pero son señales de que Dios nos creó también como adoradores 24/7. Aquí 20 razones para dejar de tener una adoración ocasional y pasar al nivel de permanencia en nuestro oficio de adorador. Las aves del campo adoran a Dios todo el tiempo y no detienen su adoración por problemas o circunstancias difíciles que estén viviendo. Incluso estando enfermas o cerca de morir, siguen cantando cada mañana. Con menos fuerza, claro está, porque ellas tienen razones suficientes para no dejar de adorar a su Creador. Vamos a ver las primeras 10. La primera, un adorador verdadero ama al Señor sobre todas las cosas.
Un adorador ocasional se ama a sí mismo. Fíjese en esto. Si tú eres un adorador verdadero, tú amas al Señor a pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad, a pesar de pronto de la tribulación que estés viviendo o a pesar también de la bendición que has recibido. Tú sabes que como eres verdadero adorador, sigues amando al Señor. Pero un adorador ocasional se ama a sí mismo. Mire, quiero explicarte cómo saber si me estoy amando a mí mismo. Y eso habla de que tienes un ego extremadamente grande. ¿Cómo sé que me amo a mí mismo? A mí mismo, perdón. Bueno, cuando me angustio porque me falta el dinero, cuando me angustio porque no encuentro respuesta a X o Y situación, porque me desconcierta alguna situación difícil familiar. Es decir, cuando yo permito que los problemas que me rodean me afecten y mengüen mi fe, entonces me estoy llamando a mí mismo. ¿Por qué? Porque entonces estoy dejando que esas circunstancias me afecten a tal punto de que me inmovilicen. Es decir, estoy teniendo un ego. Claro, usted dirá, pero ¿a quién le gusta pasar por pruebas? ¿A quién le gusta tener dificultades? Sí, no, obvio que a nadie. Pero hay una diferencia muy grande en que estas circunstancias difíciles cierren tu boca y no vuelvas a alabar a Dios. O cierres tu boca y no vuelvas a orar a Dios. O a lo mejor no vuelvas a la casa de Dios porque estás pasando por un problema. Mira, en una ocasión, un hermano me dijo, con la esposa, me dijo, mire, pastor, el día que ya pague mis deudas, el día que ya no tenga más problemas, ese día yo vuelvo a servir al Señor. Wow, porque eran líderes, ambos. Y pusieron esa condición, el día que ya no tenga más deudas, no tenga más problemas, ese día volveremos a servir al Señor. ¿Sabe cuál fue mi respuesta, hermano querido? Pues si esa es la condición, pues nunca más vas a volver a servir al Señor. Porque la palabra dice que en este mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es importante. A pesar de las situaciones, yo he pasado por días muy difíciles, por días muy oscuros, donde no encuentras respuesta. Pero aún así, aunque mi alma no quiere adorarlo, aunque mi carne se resiste a orar, yo los doblego y los obligo a adorar y a orar al Señor. Mire, hay momentos en los que no salen palabras para adorar, no salen palabras para orar. Uno de pronto no tiene nada que decir en esa oración. ¿Sabe que a veces hacer silencio es una manera de orar y adorar al Señor? Claro, si tú te postras ahí en el cuarto, tienes una carga tan grande que ya no tienes nada que decir, pero te postras y le dices al Señor, Señor, mi carga es tan grande que no tengo nada que decirte, solo gracias, solo gracias. Y te quedas ahí en el silencio. El Señor también ministra en el silencio. Mire, Dios es dueño del silencio y también es dueño del momento de la alabanza. Dios es dueño en todo lugar porque todo lo creó. Yo he pasado momentos en los que no tengo palabras porque mi carga es tan grande. Lo único que hago es gemir en la presencia, llorar. No tengo palabras. Y créanme que ahí también encuentro consuelo del Señor. Pero también obligo a mi carne y obligo a mi cuerpo, obligo a mi alma. Los doblego y les digo, alaben al Señor. Lo único que digo es gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabo, Señor. Gracias. Por eso, esta primera razón es un adorador verdadero ama al Señor sobre todas las cosas. Pero un adorador ocasional se ama a sí mismo. Wow, interesante, ¿no? Sigamos. Segundo, un adorador verdadero aprende a escuchar la voz del Señor. Un adorador ocasional escucha solo su voz interior, hablando del hombre carnal. Eso es muy cierto. A mí me han preguntado, pero ¿usted cómo hace para oír la voz de Dios? Ya es
mucho tiempo intimando con Él, buscándolo. Recordemos que Samuel, el profeta Samuel, cuando apenas era un niño y estaba en el templo, junto con el profeta Elí, Dios empezó a llamarle, le decía Samuel, Samuel. Y Samuel pequeño, como aún no conocía ni reconocía la voz del Señor, pensaba que era el profeta Elí que le estaba llamando y iba a despertarle. Me estaba llamando y Elí, no, yo no te llamé, vuélvete a acostar. Y se volvía a acostar y al rato otra vez, Samuel, Samuel. Por 3 oportunidades pasó eso hasta que Elí entendió que era Dios quien lo estaba llamando y le dijo, mira, la próxima vez que oigas esa voz es Dios el que te está llamando y dígame aquí, Señor. Hasta que él no pudo afinar su oído espiritual para oír la voz de Dios, no pudo entender los mensajes que Dios le da. Y de ahí en adelante, una vez ya entendió y pudo reconocer la voz de Dios, de ahí en adelante fue uno de los más hermosos profetas que hubo en el Antiguo Testamento. Entonces, aprender a escuchar la voz del Señor, eso lleva tiempo. Y usted me dirá, bueno, denme unos tips para poder aprender a oír la voz. Eso no es nada místico, como que usted diga, oh, háblame. No, lo mejor es estudiar la palabra, meditar la palabra. Mire, a mí me fascina meditar la palabra. Cuando yo medito en la palabra, es decir, tomo un verso bíblico y empiezo a estudiarlo. Claro, primero oro antes, adoro al Señor, mi espíritu está dispuesto, luego tomo un versículo y empiezo a estudiarlo. El Espíritu Santo empieza a mostrarme otros versículos en otras partes de la Biblia que se asemejan a esa misma historia y empiezo como a entrelazar una cosa con otra. eh, y al final me doy cuenta que hay un estudio de la palabra, hay un devocional, hay una prédica hermosa. Así es que se empieza a oír la voz de Dios, leyendo su palabra. Luego con el tiempo, eso no es de la noche a la mañana, eso depende de tu relación con el Señor. Eso no es que es un chip que usted prendió hoy en la mañana y quiero escuchar la voz. No, eso es con el tiempo. A través de la palabra tú vas oyendo la voz de Dios y se hace familiar oír la voz de Dios. Y cuando tú caminas bajo la voz de Dios, eres un adorador verdadero. Pero algunos dicen, no, yo oigo la voz de Dios y realmente está oyendo su propia voz. Eso hace un adorador ocasional. Entonces dice, no, vamos a montar tal canción, vamos a cantar tal canción. Pero ¿por qué? Dios te dijo que la montáramos. No, no, es que esta le gusta a la gente. No, no, esta es la que le gusta al pastor. Esto es un adorador ocasional y debemos tener mucho cuidado en eso. Tercero, un adorador verdadero es sensible al corazón de Dios. Un adorador ocasional es una persona insensible. Claro. Mire, ser sensible al corazón de Dios es cuando usted ve, estás en el servicio ministrando, cuando usted ve cómo el Espíritu empieza a moverse en las personas, empieza a ministrarle a uno, mire, yo he visto personas llorando solo con la prédica. Y cuando usted observa eso, entonces usted entiende y sabe para dónde quiere ir el Señor, qué quiere ministrar el Señor. Y usted prepara el cántico o prepara la música para cuando venga la ministración. Eso es así. O a lo mejor eres tú de los que está tocando la batería y viene un momento muy lindo del mover del Espíritu y tú quieres estar todo el tiempo tocando la batería o el bajo o la guitarra, cuando en ese momento solo debe ministrar el piano, ni siquiera debe cantar los adoradores, solo debe ministrar el piano con un fondo, porque está un mover muy sublime del Espíritu. Y algunos que como no están tocando se quedan mirando hacia arriba. Eso es ser insensible. Lo mejor es que cuando tú veas que el mover del Espíritu está ahí y tu instrumento no se necesita en el momento, ponlo en silencio, cierra los ojos y también adora. Sé sensible. Y después cuando se necesite otra vez que vuelvas a entrar con el instrumento, pues puedes abrir los ojos y seguir, pero
Hay algo maravilloso que debe verse en nuestro rostro y es la correcta actitud. Eso es tener un corazón sensible, no quedarte como un espectador en el instrumento. Ay, está tocando el piano, allá está el pastor ministrando, bueno, yo miro al techo o saludo a mi prima que vino a acompañar. No, pues si no se necesita de tu intervención, adórale, cierra los ojos, muestra la actitud correcta. Cuarto, un adorador verdadero es un intercesor, según el Espíritu de Dios, por el pueblo. El adorador ocasional es egocéntrico, no se preocupa por el pueblo. Y eso es cierto. No, es que yo soy el músico de la iglesia, sí, pero tú también eres cristiano. Entonces, si eres cristiano, debes oír la palabra, quedarte a oír la palabra. Si tú eres cristiano, debes saber orar. Hay un termómetro muy, muy, muy efectivo para saber el nivel espiritual de las personas y es póngalos a orar. Póngalos a orar. Dice la palabra que de lo que hay en tu corazón, eso habla la boca. Entonces, cuando usted pone a orar a alguien y no sabe orar, no dice nada, es porque está vacía, porque le falta tiempo con Dios, le falta tiempo de oración con el Señor. Y un verdadero adorador es un intercesor, no es mediador, ojo, no es mediador. Mediador es Jesucristo, pero es un intercesor. La palabra dice que nosotros debemos orar por el pueblo, nosotros debemos interceder por las naciones, nosotros debemos bendecir las naciones con nuestra oración. Entonces, si yo como adorador no soy capaz de sostener una oración de 5 minutos, estoy vacío. Así me sepa todo el repertorio de las canciones. Así lleve 30 años como adorador. Si yo no soy capaz de orar más de 5 minutos, si no tengo nada que decir, estoy vacío. El adorador ocasional es egocéntrico. No se preocupa por el pueblo. De pronto usted está viendo noticias y está viendo que por aquí hay un terremoto, que por aquí hay un tsunami, que en esta otra parte hay incendios forestales. Usted toma tiempo en su devocional personal para orar por esos lugares y bendecirlos. Usted no sabe el poder que tiene la oración de un adorador. A veces hay huracanes, a veces hay tornados que van, que la ruta marca que van contra una isla. ¿Por qué no oras? Ay, pero es que yo no conozco a nadie en esa isla, pero tú eres cristiano. Un verdadero adorador es intercesor. Ora por su país, ora por su iglesia, ora por su pastor, ora por su familia. ¡Wow! Interesante. Quinto, un adorador verdadero es un hombre que busca conocer a Dios a través de la intimidad con Él. El adorador ocasional es aquel que solo confía en el conocimiento antes que la vivencia. Mire, ambas cosas son buenas, el conocimiento y la vivencia. Una sin la otra no tiene sentido. Yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra, mucho conocimiento musical, mucho conocimiento de acordes, de armonía, de arreglos, no sé, ponga el nombre que quieras. Pero si yo no tengo vivencia con el Señor, este conocimiento no me va a servir. Voy a ser un músico más, pero no voy a ser un adorador verdadero. Por eso es importante tener en cuenta las vivencias. Y para tener vivencia con es que yo tengo 30 años ministrando en el altar y he vivido muchas cosas, pero ¿cuánto tiempo pasas en tu altar personal? ¿Cómo está tu altar personal? ¿Todos los días adoras a Dios? ¿Todos los días tienes tu devocional personal? No, no, solamente en la iglesia, o cuando vamos a ensayar ahí oramos, o cuando el director de la alabanza programa ayunos o programa vigilias ahí. No, eso es complementario. Tú tienes que tener vivencias personales con el Señor. Un verdadero adorador es un hombre que busca conocer a Dios a través de la intimidad con Él. Sexto, el adorador verdadero es aquel que siempre está a los pies del Cordero.
El adorador ocasional es aquel que busca que el pueblo esté a sus pies. ¿Cómo saber eso? Porque terminó la alabanza, y terminó el servicio, terminó el culto, y si nadie se acercó para decirle, uy, sonó bien, entonces usted se siente triste. Ahí lo que tú estás buscando es que el pueblo esté a tus pies, no a los pies del Señor. De pronto tú eres de los que termina de tocar, termina el culto y le pregunta, o sea, a su pareja, a su novia, a su novio, a sus papás, a sus amigos, ¿qué tal estuvo la alabanza? ¿Cómo salió todo? Esperando que le aluden. Uy, buenísima esa nueva canción. Uy, tocaste lindo. Ahí lo que estás buscando es que el pueblo esté a tus pies y no a los pies del Señor. Y un verdadero adorador es aquel que siempre está a los pies del Cordero. Yo conozco gente que tiene personas que ministran en el altar, pero tienen público ahí en las bancas, en las sillas. Y con la mirada ellos se hablan con las miradas para saber si su instrumento está sonando, si su voz se está escuchando afuera. Y que le indiquen, no, no se oye, sí se oye o no. A ti no te debe importar eso. Claro, ojo con lo que voy a decir. El sonido es una parte fundamental de nuestros servicios, claro que sí. La calidad, la excelencia del sonido tiene que estar, sí, claro que sí. Que eso ya es otro tema completamente diferente, de mezcla, de otras cosas técnicas del sonido, donde las voces, la voz del cantante principal tiene que, en volumen, tiene que estar por encima de los instrumentos, la voz de los coristas por debajo de la voz principal y los instrumentos balanceados, bien paneados, por debajo de todo, sí, claro, porque a veces hay lugares donde los instrumentos suenan más duro que el cantante. Entonces la iglesia no sabe qué está diciendo el cantante, por ende no lo pueden seguir, no saben, lo único que hacen es aplaudir, no más. Sí, eso es importante. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que a veces por el ego buscamos aprobación. Y eso es un claro indicio de que eres un adorador ocasional. Mire, si está sonando su instrumento afuera, si está sonando su micrófono cuando cantas afuera, eso no debe ser lo importante para ti cuando estás adorando. Lo importante es agradar al Señor. Adóralo. No te desconcentres. Fluye en el Espíritu. Un verdadero adorador siempre está a los pies del Señor. No hace que el pueblo esté a sus pies. Yo sé que esto es un poco fuerte, pero a veces hay que decirlo. Y se lo está diciendo alguien que por más de 30 años ha sido adorador, director de orquesta sinfónica, director de corales, formador de adoradores, pastor, teólogo, etcétera. Se lo está diciendo a alguien con criterio. No se lo estoy diciendo porque de pronto tú digas, este me cae mal porque mira lo que me está diciendo. No, te lo estoy diciendo por tantos años de experiencia que he vivido. Séptimo, el adorador verdadero es aquel que está dispuesto a servir más de lo que le dicen. El adorador ocasional solo hace lo que le dicen. Ay, es que el director de la alabanza dijo que llegáramos media hora antes. Pues yo llego exactamente media hora antes. ¿Y qué tal si llegas una hora antes? Pero si el director dijo que media hora, ¿por qué tengo que llegar una hora antes? ¿Por qué no vas más allá? ¿Qué tal si llegas una hora antes? Pero no va a haber nadie. Pero no han abierto la iglesia. Si llega una hora antes, no han abierto la iglesia. Pero ¿qué tal si te quedas ahí afuera orando? Te sientas ahí, ora, Señor, bendícenos en el servicio de hoy, muévete. Qué bonito. Y cuando la abran, entras y si todavía no es la media hora que te pidieron, ayudas a arreglar las cosas que se tengan que arreglar con antelación. ¿Y quién quita que media hora antes, cuando llegue todo el equipo, ya todo esté ordenado y ellos, uy, pero ¿quién lo hizo? Estás acumulando tesoros en el cielo si tienes esa actitud. Servir más de lo que le dicen. Un adorador ocasional es el que terminó el culto, apagó y se fue. Un verdadero adorador terminó el culto, apagó, guardó su instrumento
y ahí se quedó compartiendo con los demás, a menos de que tenga una emergencia. Sí, si tiene una emergencia, pues vaya rápido. Pero si no, ¿cuál es el afán de huir de la casa del Señor? Wow. Octavo. Usted dirá, pero ¿por qué se ríe, pastor? Porque es que yo sé que más de uno está siendo confrontado. Octavo, el adorador verdadero reconoce sus limitaciones frente a Dios. El adorador ocasional se apoya en su propia prudencia. Mire, es apenas obvio que todos tenemos limitaciones. Apenas obvio que todos no vamos a lograr hacer el 100% de lo que uno quisiera hacer. Pero eso no es excusa para hacerlo. No debes apoyar. No, no, yo eso no lo hago porque es que no me corresponde a mí hacerlo. Mire, en el comienzo de mi ministerio, yo estaba, aparte de la música, estaba también a cargo del sonido con otro hermano más. Sabe que una de las obligaciones que yo tenía era llegar, mantener el cuarto donde estaban guardados los instrumentos en orden y estar ahí, sacar el sonido. Entonces yo tenía que llegar unas 2 horas antes del culto, adecuar todo, ensayar los grupos, dar clases, en fin. Pero todos los sábados era mi turno de lavar el baño donde quedaban las oficinas de administración. El sábado era el turno para yo lavar los baños. Lo lavaba en la mañana. Yo lo voy a decir algo. Al principio yo decía, pero es que yo estoy aquí es para tocar, yo estoy aquí es para dar clases, yo estoy aquí es para acomodar el sonido. A mí no, ese oficio de lavar el baño, ese oficio no es mío. Yo tenía un pastor que me estaba discipulando y yo le conté y me dijo, mire, hágale caso al pastor. Si el pastor le dijo que lavar el baño, hágale caso. Lo más seguro es que lo está probando. Y empecé a hacerle caso, empecé a lavar el baño y yo tenía conflicto grande porque eso era los sábados en la mañana que me correspondía lavar el baño y el viernes en la noche había culto. Y yo no sé por qué el viernes en la noche siempre alguien estaba enfermo y usaba ese baño. Entonces cuando yo llegaba el sábado en la mañana, ya usted entenderá que era muy difícil, pero yo lo hacía. Lo duré lavando 3 años. 3 años hasta que el pastor me dijo, ya no lo hagas más. 3 años. ¿Se me cayeron las manos? No. ¿Se me cayó el orgullo? Sí. El adorador verdadero reconoce sus limitaciones frente a Dios. Sabe que Dios es más grande y uno es limitante. Pero no por eso, entonces digo, no, no, yo no lo voy a hacer porque eso no estoy a cargo. No, el adorador ocasional se apoya en su prudencia y dice no porque dice que no es su oficio. Pero ¿qué tal si se necesita que se barra, se trapee, se limpie el altar, se limpie el templo, se adecúen las sillas y usted tiene manos y pies y lo puede hacer? ¿Por qué no lo haces? Wow. Mm, Santo Dios. No, novena razón por la cual somos verdaderos adoradores. Dice, el adorador verdadero se fortalece en Dios para las pruebas del futuro. El adorador ocasional actúa en sus fuerzas y confía en su propia prudencia. El verdadero adorador sabe que en cualquier momento vendrán las pruebas y se fortalece en Dios para cuando vengan, ¿no? Para cuando vengan. Mira, a mí me pasó una vez que tenemos un teclado en la iglesia y la parte de las teclas se averió. No se partieron las teclas, pero sí los pulsores que van dentro se empezaron a dañar. Entonces ya las teclas que no sonaban y quedaban pegadas. Entonces se volvió casi que inservible poder usarlo. Pero la parte de la memoria y de los sonidos, todo eso funcionaba. Entonces yo me acerqué al pastor y le dije, pastor, mire, se dañó el piano, hay que comprar uno nuevo. Lo siento, pastor, ya está muy viejito, hay que comprar uno nuevo. El pastor, no, ahorita no hay recursos para eso. Estaban en plena construcción del templo, entonces todos los recursos estaban yendo para allá. Y no, ahorita no tenemos recursos para eso. Pastor, entonces, ¿qué hacemos? No, el pastor lo único que dijo fue, use su creatividad. Se dio la vuelta y me dejó. Yo, yo le soy sincero, yo a mí me dio
enojo. Pero ¿cómo me va a decir que use la creatividad en vez de darme la plática para irme a comprar otro? Use la creatividad. Y me fui para la casa triste, pero me quedó sonando, use la creatividad, use la creatividad. Y cuando volví al día siguiente a la iglesia, le dije, Señor, ¿cómo así que use la creatividad? ¿Qué quiso decir el pastor? Y empecé a buscar y encontré un teclado que nunca usábamos, pero que tenía una característica de que usted se lo podía colgar aquí de medio lado como si fuera una guitarra. Podía poner una correa y lo podía colgar. Y había un sistema nuevo, estoy hablando de hace más de 30 años atrás. Y había un sistema nuevo que estaba saliendo en los teclados en esa época que se llama el sistema MIDI. Y yo veía, ¿esto qué es? Entonces hablé con un amigo de un estudio de grabación de la ciudad, que él conocía ese sistema. Y le dije, ¿eso para qué sirve? Y me dijo, eso sirve para que usted saque sonidos de un teclado y los haga sonar con las teclas de otro teclado. Yo, ¡wow! Eso me sirve. Y me enseñó cómo era. Compré los cables y me lo puse. Y entonces yo tocaba en este teclado y sonaban los sonidos del otro teclado. Y yo, wow. Y así lo usé. Una mañana, después del servicio de la mañana, el pastor se dio cuenta, ¿no? Que tenía un teclado atravesado. Y eso era la sensación en la iglesia. Wow, wow. Una mañana una abuelita, una hermana muy querida, se acercó y me dijo, ay, hermano Leonardo, lo felicito. Qué bonito se ve con ese teclado nuevo que le compró el pastor. ¿Cómo lo consiente? Y yo, amén, hermana, gracias. La hermana no sabía que ese teclado era un teclado viejo que estaba por allá guardado sin usar, que no era nada nuevo, que lo estaba usando era por la emergencia. Pero mire que funciona. Un verdadero adorador se fortalece en Dios para las pruebas de futuro. Un adorador ocasional actúa en sus fuerzas y confía en su propia prudencia. Si yo no hubiera oído la voz del pastor, le hubiera preguntado a Dios qué significaba eso. Primero, no hubiera aprendido a manejar ese sistema MIDI. No lo hubiera aprendido. Y segundo, no hubiera solucionado mi problema del momento. Y tercero, pues se veía como que, ¡uy, qué bonito! Llegó la modernidad. Y no sabían que fue por causa de una necesidad. Y décimo, el verdadero adorador es aquel que experimenta una vida sobrenatural. El adorador casual es aquel que vive solo el momento. Como adoradores tenemos que buscar una vida sobrenatural todo el tiempo. Qué lindo, ¿no? Wow, esta lección fue hermosa. 20 razones por las cuales somos adoradores. Oremos al Señor, démosle gracias a Dios y los espero en la próxima entrega para continuar viendo las otras 10 razones de estas 20. Padre, yo te doy gracias por tu bondad y misericordia. Gracias porque eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo razones por las cuales somos verdaderos adoradores. Ayúdanos, Señor, a cumplir cada razón como debe ser, con ahínco, y ayúdanos, Señor, a poder honrarte en nuestra vida personal. Yo bendigo a todo aquel que pudo estar en esta sesión el día de hoy. Bendigo su vida, su familia, su ministerio. Y Señor, a ti damos la gloria, a ti damos la honra y a ti damos todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos. Bendiciones. Nos vemos en el próximo jueves de lectura.